Cuando Andrés puso los documentos falsos sobre la mesa y dijo, «Esta prensa es mía», todos en esa sala lo creyeron, todos menos yo. Porque yo llevaba 10 años siendo la contadora de su madre. 10 años archivando cada factura, cada contrato, cada transferencia. Y en ese momento, mientras él sonreía seguro de haber ganado, yo abrí mi maletín, saqué una carpeta y empecé a leer en voz alta todo lo que él había hecho, número por número, fecha por fecha, porque hay algo que Andrés nunca supo de mí, que la mujer que recogió de la calle nunca tira nada. Mi nombre es Carmen Villanueva, tengo 44 años, soy contadora, vivo en Monterrey, en un departamento propio, con una terraza pequeña donde tengo plantas que no se me mueren porque finalmente aprendí a cuidar cosas. Pero hubo un tiempo en que no tenía departamento, no tenía terraza, no tenía plantas, no tenía nada. Para entender lo que pasó en esa sala de juntas, necesitan entender primero lo que pasó antes, mucho antes. En las calles de Monterrey, cuando yo tenía 31 años y el mundo se me había cerrado por completo, no voy a romantizar lo que fue vivir en la calle. No fue una aventura ni una lección disfrazada de poesía. Fue frío, fue hambre, fue el tipo de miedo que no se parece a ningún otro miedo, porque no tiene un final visible. Cuando no sabes dónde vas a dormir la próxima noche, el futuro deja de existir como concepto. Solo existe el momento en que estás y lo que necesitas en ese momento para sobrevivir. Llegué a esa situación de la manera en que llega mucha gente, por una cadena de cosas que se fueron rompiendo una tras otra sin darme tiempo de reponerme. Primero perdí el trabajo, una empresa pequeña de contabilidad donde llevaba 6 años. Cerraron sin previo aviso. Luego perdí el departamento porque sin sueldo no hay renta. Luego intenté volver a casa de mi madre y descubrí que mi madre había rehecho su vida con un hombre que no quería problemas ajenos en su espacio. Luego intenté con una amiga, luego con otra. Hay un límite invisible que la gente tiene para alojar el problema de alguien más y yo lo fui alcanzando en cada puerta que toqué. Durante 2 años dormí en lugares que no voy a describir en detalle, porque el detalle no es el punto. El punto es que sobreviví y que en esos 2 años aprendí cosas sobre los seres humanos que no se aprenden de ninguna otra manera. Aprendí que la mayoría de la gente mira hacia otro lado, no por maldad, sino por incomodidad, por miedo, por esa tendencia que tenemos de no querer que la miseria ajena nos recuerde que la nuestra podría llegar. Pero también aprendí que hay personas que no miran hacia otro lado, que hay personas que te ven cuando todo el mundo ha decidido que eres invisible. Clemencia Fuentes me vio un martes de noviembre. Yo estaba fuera de una panadería, en el centro de Monterrey. No pidiendo limosna, eso es importante decirlo, no porque me avergüence, sino porque no era lo que estaba haciendo. Estaba sentada en la banqueta con una carpeta sobre las piernas, revisando un anuncio de trabajo que había arrancado de un periódico que encontré en un banco de plaza. El anuncio pedía un auxiliar contable. Yo tenía mi título en una bolsa de plástico dentro de una mochila que cargaba a todas partes. Nunca lo tiré. Eso también es importante. Clemencia salió de la panadería con una bolsa en cada mano y se detuvo frente a mí. No me dio dinero, no me ofreció comida. Me preguntó qué estaba leyendo. Le mostré el anuncio. Ella lo leyó. Luego me miró a mí. Me miró de la manera en que muy poca gente me había mirado en esos 2 años, como si fuera una persona completa y no un problema a resolver o a ignorar. ¿Sabes contabilidad de verdad?, preguntó. Le dije que sí. Le dije que tenía título, que había trabajado 6 años en una empresa antes de que cerrara, que podía demostrarlo si necesitaba referencias. Clemencia asintió despacio. Yo tengo una empresa de distribución de abarrotes. Llevo 3 años sin contadora fija, porque no encuentro a alguien que entienda cómo trabajo yo. No me ofreció el trabajo ese día, me invitó a un café. Hablamos durante 2 horas.
Me preguntó cosas que nadie me había preguntado en mucho tiempo. ¿Qué me gustaba de la contabilidad? ¿Cómo organizaba la información? ¿Qué hacía cuando los números no cuadraban? Me trató como a una colega, no como a un caso de caridad. Al final del café dijo: «Tengo un cuarto en la bodega de la empresa. No es gran cosa, pero tiene baño. Si quieres puedes quedarte ahí mientras empezamos. Te descuento el alquiler del sueldo cuando haya sueldo». No lloré en ese momento. Guardé las lágrimas para después, cuando ya estaba sola en ese cuarto pequeño con paredes de bloc y una ventana que daba al patio de la bodega. Entonces sí lloré, pero no de tristeza, de algo que tardé en identificar porque hacía tanto que no lo sentía. Esperanza. Lloraba de esperanza. Clemencia Fuentes tenía 58 años cuando nos conocimos. Era una mujer de estatura mediana, cabello negro con vetas grises que nunca tiñó, manos de alguien que había trabajado con ellas toda su vida. Había fundado su empresa de distribución 20 años atrás, empezando con una camioneta y un par de clientes, creciendo despacio pero con una solidez que se notaba en cada decisión que tomaba. Era directa, a veces brusca, del tipo de persona que dice lo que piensa sin rodeos y espera lo mismo de los demás. No era fácil trabajar con ella al principio porque sus estándares eran altos y su paciencia para los errores era limitada, pero era justa, absolutamente justa. Y en mi experiencia, la justicia es más valiosa que la amabilidad cuando se trata de alguien bajo cuya autoridad trabajas. Lo que más me impresionó de Clemencia en esos primeros meses fue que nunca usó lo que había hecho por mí como moneda de cambio. Nunca me lo recordó. Nunca lo mencionó delante de otros. Para ella era un hecho cerrado. Había evaluado una situación, había tomado una decisión y ahora yo era su contadora. Punto. Lo demás no era relevante. Eso me enseñó algo sobre cómo se da de verdad. Sin llevar la cuenta de lo dado, aprendí rápido cómo funcionaba su empresa, los proveedores, los clientes, los márgenes, los ciclos de pago. Empecé a organizar los archivos que llevaban años en cajas sin criterio claro. Digitalicé registros. Implementé un sistema de seguimiento que permitía ver en tiempo real el estado de cada cuenta. Clemencia al principio me observaba con esa expresión evaluadora que tenía, sin decir mucho. Al tercer mes me subió el sueldo sin que yo lo pidiera. Al sexto mes me dio las llaves de la oficina. Al año me dijo: «Ya no te descuento el cuarto, es tuyo mientras quieras». A los 2 años pude arrendar mi propio departamento. Pequeño, lejos del centro, pero mío. La empresa creció en esos años. Clemencia tomaba buenas decisiones de negocio y yo me aseguraba de que los números reflejaran esas decisiones con precisión. Éramos un buen equipo porque nos complementábamos. Ella veía las oportunidades, yo veía los riesgos. Ella negociaba con los clientes, yo revisaba que los contratos tuvieran sentido financiero. Nunca confundimos nuestra relación laboral con amistad, aunque con el tiempo se fue construyendo algo parecido al respeto profundo, que en mi opinión es más duradero que la amistad. En todo ese tiempo, Andrés apareció poco. Andrés era el hijo mayor de Clemencia. Tenía 35 años cuando yo llegué a la empresa, 6 más que yo. Vivía en Ciudad de México, donde, según decía, tenía sus propios negocios, aunque nunca quedó del todo claro qué negocios eran exactamente. Visitaba a su madre 3 o 4 veces al año, en las fiestas y cuando necesitaba algo, porque Andrés siempre necesitaba algo. Las primeras veces que lo vi, me pareció un hombre simpático, de esos que saben exactamente cómo caerle bien a la gente. Buen mozo, bien vestido, con esa facilidad de palabra que tienen las personas que han aprendido a compensar la falta de sustancia con abundancia de forma. Le daba a su madre los abrazos largos que ella claramente disfrutaba. Le traía regalos de la capital. Le preguntaba por la empresa con un interés que parecía genuino. Con el tiempo aprendí a leer debajo de ese interés.
Andrés preguntaba por la empresa de la manera en que pregunta a alguien que está calculando cuánto vale, no a alguien que quiere entender cómo funciona. Preguntaba por los contratos nuevos, por los clientes más grandes, por las proyecciones de crecimiento. Rara vez preguntaba por los empleados, por los procesos, por los problemas que se habían resuelto. Clemencia nunca pareció notarlo. O si lo notaba, elegía no verlo, que es algo que las madres hacen con una frecuencia que a veces resulta devastadora. A mí me miraba con una mezcla de indiferencia y algo más difícil de nombrar. No era hostilidad abierta. Era más bien el tipo de mirada que le das a un mueble que no escogiste, pero que está en tu casa. Yo estaba ahí, era funcional, no representaba ningún interés particular para él. Eso cambió cuando la empresa me empezó a valer más. En el 8º año de mi trabajo con Clemencia, la empresa firmó un contrato de distribución regional con una cadena de supermercados importante. Era el contrato más grande en la historia del negocio. Multiplicaba los ingresos de manera significativa. Requería inversión en infraestructura y personal. Clemencia tomó la decisión con la misma calma con la que tomaba todas sus decisiones. Evaluó los números conmigo durante semanas antes de firmar. Cuando firmó, lo hizo porque los números decían que era viable. Los números no mentían. En 18 meses, la empresa había duplicado su facturación. Andrés apareció 2 meses después del primer gran pago del contrato. Esta vez la visita fue más larga, casi 2 semanas. Y por primera vez en 10 años empezó a mostrar interés en mí. No de manera directa. Andrés no era directo. Esa era precisamente su habilidad. Empezó a hacerme preguntas sobre los sistemas contables, sobre cómo estaban organizados los archivos, sobre quién tenía acceso a qué. Lo hacía con un tono casual de conversación, como si fueran preguntas sin importancia. Yo respondía con la misma neutralidad con la que él preguntaba. Y cuando se iba, anotaba en mi agenda personal la fecha, la pregunta y mi respuesta. Llevo haciendo eso desde el primer día en esa empresa. Anotar todo, no por desconfianza específica hacia nadie, sino porque soy contadora y los contadores sabemos que los detalles que parecen irrelevantes hoy son exactamente los que necesitas 6 meses después cuando algo no cuadra. Clemencia me llamó un lunes de marzo para decirme que no iba a poder venir a la oficina esa semana. Había tenido un episodio de presión arterial alta, el médico le había pedido reposo. No era grave, pero requería cuidado. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaba de todo. Andrés apareció en la oficina el miércoles. Dijo que había venido a ayudar a su madre mientras ella descansaba. Dijo que quería entender mejor cómo funcionaban las operaciones para poder apoyar. Pidió acceso a los sistemas. Le dije que los accesos los manejaba Clemencia directamente y que tendría que esperarla. Sonrió. Fue una sonrisa que por primera vez no tuvo calidez. «Soy su hijo», dijo. «La empresa es de la familia». «Lo sé», respondí. «Y cuando Clemencia me autorice darte acceso, con gusto te lo doy». Se fue sin decir más. Esa tarde llamé a Clemencia. Le conté la visita con detalle. Ella escuchó en silencio. Luego dijo, «Hiciste bien». Algo en su voz me dijo que esta conversación no era nueva para ella, que había algo sobre Andrés que Clemencia cargaba hace tiempo, sin hablarlo directamente. Le pregunté si estaba bien. «Estoy pensando en hacer algunos cambios», dijo. «Ven a verme este fin de semana. Necesito hablar contigo». Fui el sábado. Clemencia vivía en una casa amplia en una colonia tranquila. Me recibió en la sala con café, con esa formalidad de los momentos importantes. Había un hombre sentado en uno de los sillones que presentó como su abogado. Me explicó lo que había decidido. Quería modificar la estructura legal de la empresa. Quería crear una figura de dirección administrativa con poderes notariales que garantizaran la continuidad operativa independientemente de lo que pudiera pasarle a ella como propietaria. Quería que esa figura fuera yo,
Le pregunté por qué. Porque llevas 10 años y nunca has fallado, dijo. Y porque hay cosas que necesito proteger. No dijo el nombre de Andrés. No hizo falta. El proceso legal tomó 2 meses. Firmé documentos. El abogado registró los cambios. Clemencia y yo no volvimos a hablar de ello de manera explícita. La empresa siguió funcionando como siempre. Y yo seguí archivando todo. Como siempre, lo que vino después tardó casi un año en desarrollarse. Andrés volvió a Monterrey en octubre con una historia nueva. Decía que había tenido problemas con sus negocios en la capital, que necesitaba reorganizarse, que quería involucrarse más en la empresa de su madre. Clemencia, que para entonces había cumplido 68 años y cuya salud era más frágil de lo que ella admitía. Lo recibió con esa esperanza renovada que los hijos siempre logran despertar en sus madres sin importar todo lo anterior. Andrés empezó a aparecer en la oficina regularmente, hablaba con los empleados, se presentaba como el hijo de la dueña con una frecuencia que a nadie le parecía casual. Hacía preguntas sobre proveedores, sobre clientes, sobre contratos. Yo lo observaba, archivaba. En noviembre, Clemencia tuvo una caída en su casa. Nada grave en términos médicos, una fractura en la muñeca, pero el susto fue grande y el médico recomendó que redujera significativamente sus actividades. Andrés estuvo en el hospital, fue atento, presente, solícito, de una manera que yo no le había visto antes. Y en ese periodo de vulnerabilidad de su madre, Andrés se movió. No lo supe de inmediato. Lo fui descubriendo en capas, como siempre pasa con las cosas que alguien construyó para que no las descubrieras. Primero fueron discrepancias pequeñas, pagos a proveedores que no coincidían exactamente con los montos en los contratos, diferencias de cientos de pesos que individualmente no llamaban la atención, pero que en conjunto formaban un patrón. Luego encontré un contrato con un proveedor nuevo que yo no había procesado. El proveedor era una empresa en Ciudad de México, constituida 4 meses atrás. La dirección correspondía a un domicilio que después verifiqué. Era un domicilio fiscal ficticio. Luego encontré transferencias. Pequeñas primero, luego más grandes. Hacia una cuenta que no estaba en ninguno de los registros operativos de la empresa. Y luego en una carpeta de documentos físicos que Andrés había estado revisando y que no devolvió correctamente a su lugar, encontré algo que me heló la sangre. Eran copias de los documentos constitutivos de la empresa, con modificaciones manuscritas. Y al final una firma que intentaba imitar la de Clemencia. Andrés estaba preparando documentos para presentarse como copropietario o como representante legal de la empresa, documentos falsos, con la firma falsificada de su madre. Me senté en mi escritorio durante un momento sin moverme. Luego abrí mi computadora, abrí mis archivos y empecé a construir, con la misma meticulosidad con la que había construido todo en esa oficina durante 10 años, un expediente completo de cada irregularidad, cada transferencia, cada documento alterado, cada discrepancia, con fechas, con montos, con copias de los originales para comparar. Llamé al abogado de Clemencia esa misma tarde. Le expliqué lo que había encontrado. Le pedí que no le dijera nada a Clemencia todavía, que necesitaba unos días más para completar el expediente. El abogado escuchó todo en silencio. Luego dijo: ¿Tiene usted los documentos que le dio Clemencia cuando modificaron la estructura de la empresa? Le dije que sí, que los tenía en original archivados en la caja fuerte de la oficina. Bien, dijo. Entonces cuando llegue el momento vamos a estar listos. El momento llegó 3 semanas después. Andrés convocó una reunión. Lo hizo con una formalidad que no le correspondía, enviando correos a los empleados clave, al contador externo de impuestos, al principal proveedor con quien tenían relación directa. Decía que era una reunión de revisión estratégica de la empresa, que su madre había delegado en él la conducción del negocio mientras se recuperaba. Clemencia no sabía de esa reunión, yo sí. El abogado también.
El día de la reunión llegué temprano. El abogado de Clemencia llegó 5 minutos después. Nos sentamos en un lado de la mesa. Yo tenía mi maletín. Adentro estaba el expediente organizado en secciones con separadores de colores. Como siempre organizo todo. Andrés llegó con 2 personas que presentó como asesores. Traía una carpeta. Saludó a todos con la seguridad de alguien que siente que ya ganó. Se sentó en la cabecera de la mesa, la cabecera donde siempre se sentaba Clemencia. Abrió su carpeta. Puso los documentos sobre la mesa. Los empujó hacia el centro para que todos pudieran ver. «Vengo a informarles», dijo con esa voz de quien anuncia algo inevitable, «que a partir de este mes asumo la dirección operativa de esta empresa. Mi madre ha decidido retirarse y me ha transferido la representación legal». Puso su dedo sobre una firma al final del último documento. La firma de Clemencia. Falsificada. El contador externo miró los documentos con expresión evaluadora. El proveedor asintió con incomodidad visible. Los empleados se miraron entre sí. Nadie dijo nada durante unos segundos. Andrés sonrió. Fue la sonrisa de alguien que ha llegado al final de un plan largo y cree que el final es lo que imaginó. Yo abrí mi maletín. «Andrés», dije. Mi voz sonó tranquila. 10 años de reuniones con Clemencia me habían enseñado que la calma es siempre más efectiva que el volumen. Antes de continuar, me gustaría compartir algunos documentos con los presentes. Él me miró. Por primera vez en toda la reunión me miró de verdad, no como al mueble que no escogió, como algo que no había calculado. «Esto no te concierne», dijo. «En realidad sí», respondí. «Soy la directora administrativa de esta empresa con poderes notariales registrados. Lo que se decida en esta sala me concierne directamente». Saqué el primer documento del expediente. Lo puse sobre la mesa. Este es el registro de modificación de estructura legal, firmado por Clemencia Fuentes hace 11 meses, autenticado por el notario público número 42 de Monterrey. En él se establece mi cargo y mis facultades. Hice una pausa. Facultades que incluyen la representación legal de la empresa en ausencia de la propietaria. Andrés abrió la boca. La cerró. Saqué el segundo documento. Este es el contrato con Distribuidora del Norte, empresa constituida hace 7 meses en Ciudad de México. Aquí está la dirección fiscal registrada. Puse al lado una impresión de Google Maps mostrando un lote baldío. Y aquí están las transferencias realizadas a la cuenta de esa empresa desde los fondos operativos de este negocio. En total, 432,000 pesos en 4 meses. El contador externo se inclinó hacia adelante para leer los números. Saqué el tercer documento. Estas son las firmas de Clemencia Fuentes en documentos auténticos de los últimos 10 años. Puse al lado las copias de los documentos que Andrés había traído. Y esta es la firma que aparece en los documentos que acaba de presentar como evidencia de la autorización de su madre. Puse los 2 grupos de documentos uno al lado del otro. El silencio de la sala cambió de textura. Un perito calígrafo que revisó estas firmas la semana pasada, continué, determinó que las firmas en los documentos del señor Andrés Fuentes no corresponden a la firma auténtica de Clemencia Fuentes. Saqué el dictamen pericial. Lo puse sobre la mesa. El dictamen está aquí para quien quiera leerlo. El abogado de Clemencia, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, se inclinó hacia adelante. «Señor Fuentes, en representación de mi cliente, la señora Clemencia Fuentes, quiero informarle que esto será presentado ante el Ministerio Público esta tarde. La denuncia incluye falsificación de documentos, fraude y abuso de confianza». Andrés estaba pálido. Sus 2 asesores se miraron entre sí con la expresión de personas que están calculando cuándo es el momento de desvincularse de una situación. «Esto es un malentendido», dijo Andrés. Su voz había perdido toda la seguridad con la que había entrado a esa sala. «Los documentos son legítimos. Mi madre,
Tu madre está en su casa, dijo el abogado, y si quieres hablar con ella, puedes llamarla. Pero te recomiendo que antes hables con un abogado propio. Andrés me miró con una mezcla de rabia y de algo que tardé en identificar, porque nunca se lo había visto. Miedo. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto?, preguntó. Lo suficiente, respondí. Se levantó, recogió sus documentos, aunque a esas alturas ya no servían de nada. Sus asesores lo siguieron sin decir una palabra. Salieron de la sala. El contador externo soltó el aire que había estado conteniendo. El proveedor se recostó en su silla. Los empleados seguían en silencio. El abogado me miró. Bien hecho. Esa tarde llamé a Clemencia. Le conté todo con detalle, sin suavizar nada porque ella merecía saber exactamente lo que había pasado. Escuchó durante mucho tiempo sin interrumpir. Cuando terminé hubo un silencio largo. ¿Cuánto dinero movió?, preguntó finalmente. Le di el número. Otro silencio. ¿Lo puedo recuperar? Parte sí, dije. Mi abogado y el tuyo creen que con el proceso legal se puede recuperar una porción significativa. No todo, pero sí bastante. Clemencia respiró profundo. ¿Tú sabías que esto podía pasar? Pensé en cómo responder eso. Sabía que algo no cuadraba, dije al final. Por eso guardé todo. ¿Desde cuándo guardas todo? Desde el primer día. Otro silencio. Luego Clemencia dijo algo que no esperaba. No dijo gracias. No era su estilo decir gracias de manera directa. Dijo, ¿te acuerdas del anuncio de trabajo que tenías en la banqueta ese martes? Le dije que sí. Ese anuncio era de mi empresa, dijo. Lo había puesto yo la semana anterior. Nunca me llamaste. No lo sabía. En todos esos años nunca lo había sabido. No, dije. Nunca llamé, pero fuiste tú la que encontré. Hizo una pausa. A veces las cosas llegan como deben llegar. El proceso legales fue largo como son todos los procesos legales. No voy a pretender que fue rápido ni limpio. Hubo meses de idas y venidas, de documentos y contradocumentos, de audiencias y aplazamientos. Andrés contrató un abogado que intentó construir la narrativa de que yo había manipulado a su madre, que los documentos de mi nombramiento eran los fraudulentos. No funcionó. Porque yo tenía 10 años de registros, porque el notario que había autenticado mi nombramiento era una persona de trayectoria impecable, porque el perito calígrafo sostuvo su dictamen en cada audiencia, porque los registros bancarios de la empresa ficticia llevaban a cuentas vinculadas a Andrés de maneras que no dejaban mucho espacio para interpretación alternativa. Al final del proceso, Andrés llegó a un acuerdo, restitución parcial del dinero movido, antecedentes penales y la pérdida de cualquier derecho futuro a reclamar participación en la empresa de su madre. Clemencia nunca habló de Andrés en mi presencia después de eso. No sé cómo procesó lo que su hijo había intentado hacerle. Es un dolor que no tiene un nombre sencillo y que no me correspondía a mí intentar entender desde afuera. Lo que sí sé es que siguió viniendo a la oficina 3 veces por semana, con su cabello negro con vetas grises y sus manos de alguien que ha trabajado toda su vida. Siguió tomando decisiones con la misma calma de siempre. Siguió siendo la persona más justa con la que he trabajado. Un martes de noviembre, exactamente 10 años, después de que me había encontrado en esa banqueta, Clemencia llegó a la oficina con una bolsa de panadería, la misma panadería de siempre. Puso 2 conchas sobre mi escritorio y se sentó en la silla frente a mí. 10 años, dijo. 10 años, confirmé. Comimos las conchas en silencio. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que llevan mucho tiempo trabajando juntas y ya no necesitan llenar todos los espacios con palabras. Antes de levantarse para irse a su oficina, Clemencia dijo algo. Lo dijo sin drama, sin pausa preparada, como si fuera una observación sobre el clima. Hice bien ese día. No especificó qué día. No hacía falta. Sí, le dije. Lo hiciste. Se levantó. Se fue a su oficina. Yo me quedé en la mía.
Afuera la ciudad seguía con su ruido normal. Adentro, los archivos estaban ordenados como siempre, cada documento en su lugar, cada número cuadrado, cada registro completo. Así es como trabajo. Así es como siempre voy a trabajar, porque la mujer que recogieron de la calle aprendió algo que no se aprende en ninguna universidad. Que los detalles que nadie considera importantes son exactamente los que te salvan cuando todo lo demás falla, y que la gratitud más honesta no se dice con palabras. Se sostiene todos los días. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia te dijo algo, compártela con alguien que lo necesite. Hasta la próxima.